información y contenido importante para nuestra audiencia y nuestra gente. Qué bueno. Así es que le damos la bienvenida. A Katia Rosado Martínez le estamos dando la bienvenida. Es una amiguita de esta casa, aunque hace un tiempito que no nos visitaba. El que viene aquí por primera vez, Katia, es amigo de nosotros. Ay, gracias. Bienvenida a Nueva Vida. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Igual, el placer es nuestro. Qué bueno que estás acá. Gracias. Me interesa demasiado saber qué es disciplina positiva. Claro que sí. Hablar de disciplina positiva sin hablar de los enfoques en la educación es un poco difícil. Así que rapidito, hemos pasado de generación en generación con este estilo autoritario de educar y criar, como tú haces lo que yo diga y punto, a un estilo bien permisivo de dejar hacer, porque estamos confundiéndolo con amor, con respeto y con atención. Exacto. Entonces, la disciplina positiva lo que nos dice es, vamos a ver las fortalezas de este estilo, que es firme, pero las fortalezas también de este estilo, que es amable, y vamos a unirlos para crear, ¿verdad?, este modelo educativo. Rapidito, miren, esto viene desde los años 20. Esto está basado en lo que es la psicología individual de Alfred Adler, la psicología adleriana. Así que luego de ese tiempo, como para los años 80, Jane Nelson y Linlott unen toda esta base ¿verdad?, de conocimiento para crear disciplina positiva, que no es otra cosa que utilizar el modelo de crianza que sea firme y amable al mismo tiempo, que podamos conectar antes de corregir, que podamos simplemente ver que hay buenas ideas en lo firme y en lo amable, y que sobre todas las cosas debemos establecer relaciones en nuestra familia y crear habilidades de vida, que los niños sean autodisciplinados, no que nos tengan miedo porque van a recibir un castigo. Exacto. O que hagan las cosas bien porque les voy a dar un premio. Exacto. Entonces ahí va la cosa. Nosotros queremos una alternativa distinta. No es premio, no es castigo, es algo distinto, porque nos toca a nosotros enseñarle habilidades para la vida. Y eso, ¿verdad?, es lo que precisamente nos trae. Extraordinario. Me parece que hemos estado en extremos, o todo permisivo, así es, o todo disciplina regia. Así es. Hay que llegar a ese balance. Y de hecho, Juan Carlos, se confunde disciplina con castigo, y también es algo que tenemos que traer a la mesa. No es lo mismo, y tiene sus consecuencias también para nuestros niños. Así que esto es lo que, ¿verdad?, pretendo compartir con ustedes. Que muchas veces cometemos errores, ¿verdad? Cierto, claro que sí. Vamos así siendo padres por la vida y cometemos errores, pero esos errores no hay por qué continuar cometiéndolos, por Así eso es. tenemos que educarnos, instruirnos, y tú vas a tener el miércoles 12 un taller titulado Disciplina Positiva en Hogares Cristianos. Me encanta. ¿De qué trata? Pues miren, cuando yo me certifiqué en disciplina positiva, yo dije, es que mi mejor modelo de firmeza y amabilidad es Jesús. Así que alguien tuvo que haber hecho un libro que me una los principios de disciplina positiva con las enseñanzas de Jesús, y existe. Así que el miércoles 12 de mayo a las 7:30 voy a estar compartiendo con las familias en una charla taller gratuita cómo es que estos principios se enlazan, ¿verdad?, con las enseñanzas de Jesús. Porque él, para mí, de verdad, es el mejor modelo de ser firme y amable en la educación, en que consideró a los niños, a las poblaciones más vulnerables, a la mujer, a todos, ¿verdad?, a todas las personas, fue Jesús. Así que yo les invito a todas las familias que quieran conectarse. Es online, este taller es el miércoles 12 de mayo a las 7:30 de la noche. Si me escribe a katiarosadopr@gmail.com, katiarosadopr@gmail.com, usted ahí va a recibir el enlace para que pueda participar en esta charla taller de 1 hora 45 minutos. O sea, hay un taller el 12 y el 19 hay también otro. Así es, ¿verdad? Porque la mejor manera de conocer disciplina positiva es practicarla, y practicarla con la familia. Así que hay una serie de talleres que vamos a estar, yo voy a estar trabajándolo como facilitadora con familia, y vamos a tocar varios temas, y es bien importante resaltarles que vamos a tocar el cerebro, cómo educamos con el cerebro en mente. Y tenga eso, se oye como medio trabalenguo, ¿verdad? Educar con el cerebro en mente no es otra cosa que considerar que nuestros niños y adolescentes, su cerebro está en construcción. Así que nosotros tenemos que educar conociendo eso, ¿verdad? Esto es neurociencia, conociendo que está en construcción. Así que vamos a tocar eso, las creencias que están debajo de los comportamientos que muchas veces nos mantienen en modo de sobrevivir a los papás y a los educadores. Vamos a trabajar también cómo enseñamos habilidades de vida. Cómo nosotros podemos entonces ver que las cosas que hacemos no queremos el efecto a corto plazo, sino a largo plazo, para que sean autodisciplinados. También les invitamos, esta serie se llama Los Super Positivos, educando con firmeza, amabilidad,
y sin culpas. Y en este tiempo, más que nunca, necesitamos familias que usted se conecte con nosotros y que conozca estos principios y que sobre todas las cosas vea cómo se entrelaza con lo que Jesús nos enseñó. Excelente. Tremendo. Una vez más los teléfonos, Katia. Claro que sí. El teléfono es el 939-259-0080. 939-259-0080. Y si usted quiere participar ese miércoles 12 de mayo a las 7:30 en ese taller online, me escribe a katiarosadopr@gmail.com. katiarosadopr@gmail.com. Excelente. Gracias, Katia. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buen día.